Buenos días. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 13 dice: no mates. Seguimos avanzando en la serie que hemos titulado Todo o Nada. Y esto está basado en los 10 mandamientos. Y el domingo pasado comprendimos que el quinto mandamiento es una transición importante en estas dos categorías, por llamarlo de alguna manera, que comprenden los 10 mandamientos. Dijimos que es como si Dios dice: primero Dios, luego familia y luego el resto del mundo. Si perdieron la charla anterior, pueden verla en Facebook o en YouTube y tenemos todo el paquete. Dijimos también que las verdades espirituales, los principios espirituales, aquellos que ayudan a nuestra vida y que hacen que uno sea un mejor ciudadano realmente, esas son cosas que se aprenden en casa. Si formamos bien a nuestros niños, nuestros jóvenes, seguro que vamos a tener una mejor sociedad. Tenemos que recordar que esos principios estaban orientados a los padres también, que tenían una responsabilidad social. Si esos padres hacían la tarea, la armonía y el equilibrio social iba a ser una realidad. Entonces, esa responsabilidad no es de la iglesia, no es del mundo, no es de la academia. Esa responsabilidad primeramente era dada a los padres. Y luego dijimos que eso hace que la casa, el hogar, realmente es el centro de operaciones en donde salen los mejores hombres, las mejores mujeres para el mundo. La charla anterior la titulamos De la casa para el mundo. ¿Por qué? Porque es ahí en casa donde se forman los verdaderos siervos, los verdaderos adoradores, los mejores ciudadanos, las mejores esposas, los mejores esposos. Todo eso ocurre en el seno del hogar. ¿Por qué ocurre en el hogar? Dijimos, porque en el hogar es donde esto se debe modelar, ¿sí? Es el modelo, nuestros referentes, nuestros primeros referentes, nuestros mayores referentes deberían estar en nuestra casa. Ahora, sabemos que para muchos de nosotros no es necesariamente así, pero ahora nosotros tenemos una responsabilidad. Bueno, ¿hasta dónde vamos a permitir que eso siga pasando? ¿O vamos a hacer las cosas diferentes? Entonces entramos en la segunda categoría de los mandamientos, que trata con el trato del hombre con el hombre. Y saben, esta semana yo estaba pensando mucho en eso. El siguiente mandamiento, y el que corresponde al día de hoy, es no matarás. El mandamiento que Dios tiene para nosotros esta mañana dice: no mates. Y por supuesto, ese mandamiento no está dirigido al hombre respecto a un ave o respecto a un pez o respecto a algún animal. Ese mandamiento, Dios estrictamente está diciendo al hombre: no atentes contra ¿quién? Contra tu prójimo. No atentes contra tu hermano. ¿Quién diría que un ser humano tiene la capacidad de quitar la vida a otro ser humano? ¿No les parece a ustedes eso un poco salvaje? Que Dios tenga que decirnos: por favor, no mates. Entonces, pensando en esto, pensaba entre mí: es triste que Dios tenga que darnos una orden como esa, tan explícita. Dios tiene que prohibirnos asesinar a nuestros semejantes. Eso es extremo. Uno pensaría que tal orden sería innecesaria tratándose de la corona de su creación. O como algunos dicen, tratándose de una raza superior. Esa ley uno pensaría que podría omitirse. Pero aunque somos esa corona de la creación, esa creación especial, Dios nos dice: no mates. Wow. A ver si puedo poner un ejemplo. Ustedes, sé que algunos de ustedes son padres, algunos con hijos pequeños.
Y seguramente, y esto es algo que he preguntado muchas veces, ustedes tienen reglas en casa, ¿cierto? Tal vez hay un mínimo de reglas. Quiero que piensen en esas reglas mínimas, no importan cuántas sean. Quiero hacerles un par de preguntas. En esa lista de reglas hay una que diga, por favor, no mates el perro. ¿Hay una regla como eso? ¿Hay una regla que dice, por favor, no mates al vecino? ¿No? ¿No las tienen? Tal vez haya una que diga, por favor, no incendies el perro. No le eches candela al perro. ¿La tienen? ¿No? ¿O no eches el gato a la lavadora? ¿Tienen esas reglas en casa? Ok, ¿por qué no tienen esas reglas? Porque ustedes tienen mucha fe en sus hijos, ¿cierto? Porque sus hijos son incapaces de hacer algo como eso. Yo creo que ustedes dan por hecho que esas cosas, wow, no, es que yo no puedo pensar que mi hijo vaya a hacer algo como eso. Y simplemente damos por hecho que eso no va a ocurrir. Seguramente algunos están pensando, ese fue el problema, no haberle dicho. Todavía tendríamos gato. Pero ¿saben? Cuando leo en la palabra de Dios que Dios me dice, no mates, ¿ustedes han pensado alguna vez en eso? ¿Por qué Dios te dice, no mates? ¿Y sabías que eso es para ti, para mí, para cada uno de nosotros esta mañana? ¿Y saben por qué Dios dice esas cosas? Porque ciertamente en nuestro ser existe el potencial, existe la capacidad de arrebatar una vida. Ustedes ven noticias, ¿cierto? Ustedes escuchan la radio, ustedes ven la televisión. Bueno, es por esas cosas que Dios dice, no mates. Entonces, yo creo que quitar la vida, esto de quitar la vida al otro, esto del homicidio es algo fuerte. Pero ¿saben lo que me parece aún más fuerte? Que entendiendo estas realidades, nos sigamos asesinando. Eso es extremo. Y vamos a ahondar en eso un poco esta mañana. Quiero pedirles que tengamos un momento para orar. Padre, wow, nunca había contemplado esto como en los últimos días. Y pensar, Señor, en que tú me miras a los ojos y tienes que decirme no mates. Eso es fuerte para mí, eso es muy fuerte, Señor. Pero lo más duro y lo que más me cuesta reconocer, Señor, es que cuando tú me dices eso, es porque sabes que puedo llegar a hacerlo. Es porque sabes que en mí está esa capacidad. Es porque sabes que el pecado ha causado estragos en la humanidad. Y que por eso, no tenemos ninguna reparación en pensar, en maquinar el hacer daño a nuestros semejantes. Mi oración, Rey, esta mañana es que nosotros podamos hacer una terapia de choque, que nosotros podamos vernos, que podamos escuchar tu voz hablando a nuestros corazones y en la misma medida en que nos dices, por favor, no robes, no digas mentiras, no codicies ni desees las pertenencias de tu hermano, no tengas envidia de ellos, no tengas celos, porque esas cosas tal vez son más comunes en nuestras vidas, pero que podamos sentir y escuchar tu voz diciéndonos, no mates, tú no tienes el derecho de atentar contra la integridad de tu hermano. Tú no tienes el derecho de atentar contra mi imagen y mi semejanza plasmada en tu hermano, en tu prójimo. Así que yo te ruego, Señor, que esta mañana tú hablas a nuestras vidas y que tratas con nosotros. Oramos y dejamos ese tiempo en tus manos en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Ok, bueno. Entonces, retomando ahí un poquitico, dijimos que el quinto mandamiento es una transición y que todo comienza en casa. Y saben ustedes, ahora que leemos que Dios dice no mates, no cometas homicidio,
¿Saben ustedes dónde se llevó a cabo la primera muerte que la Biblia, que el relato bíblico nos menciona? ¿Saben en dónde pasó eso? En la mejor universidad que tuvo la humanidad. En el colegio, en el trabajo, en la oficina, porque es que mis jefes y mis compañeros no me comprenden. No. ¿Saben en dónde pasó? En la familia. Un hermano quitó la vida a su propio hermano. Y eso comenzó en la primera familia que nosotros sabemos a través de las Escrituras. Entonces, después de ese episodio, el hombre ha venido violando de manera indiscriminada este mandamiento. Y yo creo que es uno de los mandamientos con el que menos la humanidad siente culpa. Y vamos a entender eso un poquitico. Pero siento que ese es uno de los mandamientos que más hemos dejado de lado. Y eso es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque esa sección de los mandamientos que están orientados al trato del hombre con el hombre no comienzan diciendo, por ejemplo, no robes. Decimos honra a padre y madre y luego el mandamiento es no mates, no matarás. Pudo haber sido no cometas adulterio, pudo haber sido no codicies la casa ni nada de tu hermano, de tu prójimo, no des falso testimonio, pero en cambio dice no mates. Y yo creo que eso es significativo. Dios comienza señalando la peor falta que el hombre pueda cometer contra su hermano, y es arrebatar la vida, es el homicidio. Entonces, después nos dice cuáles son esas razones por las que uno puede llegar a quitar la vida a otro. Por ejemplo, vamos a notar que la gente mata por robar. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Esa es una realidad. Vamos a notar y vamos a estar notando que la gente, y estaba leyendo esta semana, que Colombia, en este lado del mundo, es uno de los países con los índices más altos de crímenes pasionales. ¿En serio? Y luego Dios dice, no cometas adulterio. ¿Por qué la gente mata? Lo tenemos, ahí está. Después dice, no codicies los bienes de tu hermano. ¿Saben la gente por qué mata? ¿Saben por qué nos matamos? ¿Por qué nos asesinamos? Como diríamos en términos coloquiales, por el billullo, ¿sí? Eso es un mal social. No digo que es pecado el dinero, pero lo que las personas y lo que nosotros, la humanidad, hacemos por el dinero, wow, en serio, es demasiado fuerte. Entonces, es como si Dios dice, esto es lo que no debes hacer, y luego empieza a enumerar las cosas que nos pueden llevar a atentar contra la vida de las personas. De hecho, hay dos mandamientos, o por lo menos uno que dice, no des falso testimonio, ni mientas. ¿Saben ustedes cuántas personas están muertas socialmente por una mentira? Porque alguien murmuró, porque alguien dijo algo que era errado de esa persona. Esa es otra forma. Y vamos a estar hablando de eso un poquito cuando lleguemos allá. Pero esto de matar, esto de asesinar, es algo bien, bien serio. Entonces, cuando leemos los mandamientos en ese orden, Dios está diciendo, cuidado con lo que miras. Cuidado con lo que anhelas y contemplas y alimentas en tu corazón. Cuidado con lo que dices. ¿Por qué? Porque esas cosas te pueden llevar a esto que yo también abomino, que yo rechazo, y es la muerte. Entonces, la ley es muy, muy estricta en cuanto a este mandamiento. Y quiero que vayamos, por favor, a Éxodo, el capítulo 21, Éxodo capítulo 21, versículos 12 al 15. Y este es el mandamiento explícito acerca, Dios está diciendo no matarás, y esta es como un poquito la profundización o las implicaciones. El versículo 12 dice, el que hiere a alguno, haciéndole así morir, ¿qué? Él morirá. Wow.
Eso era serio, eso es extremo. Versículo 13, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Eso es interesante, no se podía juzgar de la misma manera a una persona que había planeado un asesinato, a una persona que de pronto iba conduciendo su camello, se quedó sin frenos y atropelló a alguien y esa persona murió, ¿sí? Eso es un chiste. Es involuntario y esas cosas pueden pasar en la vida real. Pasan de hecho muchas cosas. Muchas personas han asesinado, quitado la vida a otro sin haberlo planeado. En ese caso, habían unas ciudades de refugio. ¿Saben qué más me parece interesantísimo? ¿Saben dónde quedaban esas ciudades de refugio? O mejor, cuando ustedes imaginan un lugar de refugio, el refugio Huacheneque, cuando ustedes imaginan un refugio, ¿a dónde imaginan ese lugar? Descanso, muchos pajaritos en la mañana cantando, el murmullo de la cascada, ¿cierto? Prados verdecitos. Sí, eso sería un lugar de refugio. Pero ¿saben en dónde estaban ubicadas las ciudades de refugio? Estaban ubicadas en el desierto, ¿sí? Y me encanta mencionar eso, porque ¿saben qué? Cuando nuestra vida va mal, Dios puede convertir un desierto en un refugio, en algo que es bueno para nosotros. Entonces, cuando alguien por error, accidentalmente quitaba o hacía daño a alguna persona, estaban esas ciudades. Dios había planeado eso, eso fue una orden de Dios. Y esas personas iban allá, seguramente o muy posiblemente, creo que esa era la condición mayor, hasta que el sumo sacerdote muriese. Entonces, si esa persona cometió ese error, fue a esa ciudad de refugio y al año siguiente ese sacerdote murió, esa persona podía regresar. Esa era una de las condiciones. Seguimos ahí en el versículo 14, dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás, ¿para qué? Para que muera. Versículo 15, el que hiere a su padre o a su madre, morirá. ¿Ustedes se imaginan donde esto lo aplicáramos todavía? En serio, sería una tragedia social. Seríamos una tragedia como humanidad, lo que estuviésemos mirando y contemplando. Ahí en el mismo Éxodo 21, pasemos al versículo 23, por favor. Dice el versículo 23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Les gusta esa ley? Wow, un poco fuerte, ¿es cierto? Bueno, tal vez alguien debía haberme mordido una rodilla y yo debía haber tumbado algunos dientes, si eso funcionara todavía. ¿Saben? Esto es lo que llamamos la ley del talión. Esa es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significaba? Exactamente lo que estamos leyendo. De hecho, si a mí me robaban una vaca, pues la ley decía que tenían que devolverme una vaca, ¿sí? Y habían varias formas de hacer justicia, ¿sí? Habían ocasiones en las que no bastaba con devolver la misma parte, sino que había que devolver el doble y otras cantidades. Pero esta es la ley del talión. Y en esencia lo que buscaba era hacer justicia de acuerdo a las circunstancias. Pero yo leo todas estas cosas y sigo pensando, ¿no es triste la forma en que Dios tiene que tratar con nosotros? Dios debió haber puesto todos estos parámetros para que nosotros tratáramos de conducirnos. Eso es, en serio, eso es extremo. Pero en todo caso, lo que Dios buscaba era preservar la armonía y hacer justicia. Parecen medidas extremas, sin embargo, yo creo que estos principios se deben primeramente a dos cosas que quiero mencionar esta mañana. Y lo primero es el valor de la vida en sí. El valor de la vida, el valor que tiene la vida delante de Dios. ¿Cuánto cuesta una vida? ¿Cuánto vale una vida? ¿Ustedes sabían que socialmente yo creo que eso
es real, hay unas vidas que valen más que otras. Esa es una realidad. De hecho, una canción que le gustaba mucho a mi padre es de Silva y Villalba. Eso es patrimonio colombiano. Hay una canción que llama Oropel, ¿sí? Quizás los de mi edad la conocen. Llama Oropel y hay una parte que dice, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. ¿Por qué? Porque es lo que vivimos. Una vida vale de acuerdo a lo que tengas. Ese es el valor de una vida socialmente. Dios dice, no es así delante de mí. De hecho, no existen condiciones. Sin importar cuál persona había muerto, Dios exigía la vida de la persona. No está diciendo, bueno, aquí murió un abogado, entonces necesitamos que mueran 3 personas porque esta persona tiene un valor social importantísimo. No está diciendo eso. Lo primero que Dios quiere resaltar y hacernos caer en la cuenta es el alto valor que Él da a una vida. Entonces, necesitamos entender algo aquí. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y eso está impreso en cada uno de nosotros. De modo que cuando nosotros atentamos contra nuestro prójimo, contra nuestros semejantes, estamos atentando contra la imagen y contra la imagen de Dios, ¿sí? Y Dios dice, Él es portador de mi imagen. No importa quién es, no importa si es una persona que te aborda en la calle, no importa si es la persona de la oficina, no importa si es tu vecino, tú necesitas tener cuidado con tus actos. ¿Por qué? Porque Él lleva mi imagen. Y en ese orden de ideas, todos, absolutamente todos, tenemos el mismo valor. Cada vez que dañamos a alguien, estamos dañando la imagen de Dios plasmada en esa persona. Entonces, ¿por qué Dios coloca esas cosas tan extremas? Primero, porque quiere recordarnos cuánto vale una vida, el valor, el alto valor que Él le da a la vida. Y segundo, solo Él sabe el precio, solo Él conoce el valor, por ende, solo Él tiene el poder sobre la vida. Y eso es interesante, solo Él puede tomarla. ¿Saben? Los seres humanos, en esta ley de la que estamos hablando, los seres humanos podían reponer, podían retribuir, podían restituir y salir librados en cualquier falta que hubiesen cometido. Entonces, imaginemos que una persona, un hombre, tuvo una discusión con otra persona. Y en esa discusión, esta persona, no sé, le tumbó un diente, ¿sí? Es lo que primero cae cuando nos golpean el rostro, ¿cierto? Esta persona perdió un diente. Bueno, ¿qué tenía que hacer la persona que cometió esa falta? Sí, quitarse un diente. ¿Podemos vivir sin eso? Sí. Y de pronto, para una persona que había hecho tanto daño, seguramente habían algunos que tenían más dientes que otros, ¿sí? Pero para una persona que hacía y cometía esa falta, podía repararlo, podía llegar a hacerlo. Pero cuando la vida se quitaba, cuando una de esas personas perdía la vida, ¿cómo se restituía eso? ¿Cómo podía pagarlo? No, ni tú ni yo tenemos cómo pagar una vida. No podemos hacerlo. Y volvemos al mismo principio. Dios dice, no mates, y luego nos dice, la envidia te puede llevar a eso, la codicia te puede llevar a eso. Si no tienes cuidado con lo que ves, con la forma en cómo llevas tus relaciones, puedes caer en ese problema. Y si caes en ese problema, bueno, tú no tienes cómo compensar una vida. No puedes hacerlo. Entonces necesitamos entender algo bien importantísimo aquí. Y eso creo que cambia de manera drástica la forma en cómo estamos, incluso cómo podemos ver las cosas. Si es que esta vida, por ejemplo, si yo quito la vida
al hijo de mis vecinos y los familiares de mis vecinos luego dicen, tú tienes que morir, ¿cuál justicia creen ustedes que se está saciando? ¿Se está saciando la petición de los vecinos o en realidad se está saciando la justicia de Dios? ¿Qué creen que pasa? ¿Realmente quién es el que demandaba esa vida? Dios demandaba esa vida. Lo que Dios de una u otra forma estaba buscando también era saciar su justicia, no la sed de venganza de la otra persona. Cuando entendemos eso, uno puede decir, ok, entiendo. ¿Por qué? Porque es que Dios en la Escritura incluso mandó matar, ¿sí o no? Sí. Cuando su pueblo iba a entrar a la tierra prometida, Dios les dio la orden explícita de que mataran a todos los hombres que habían ahí. Entonces, cuando leemos eso, uno dice, espera Dios, ¿cómo es que tú dices, o cómo es que tú le das la capacidad a una persona de quitar la vida? ¿Esa persona luego no es asesina también? Y eso podría seguir simplemente en una cadena interminable. Pero lo que Dios buscaba y lo que pasa aquí en la ley, Dios no está satisfaciendo nuestro deseo de venganza. Dios está reclamando lo que le pertenece. Y en tal caso, aunque parezca extremo, Dios decía, ok, esa vida me pertenece, es lo que yo he establecido, entonces tienes que morir. Parece extremo, pero en todo caso Dios tiene el derecho de hacerlo. Él es el dueño de la vida, Él necesita o Él va a hacer lo que ha prometido. Entonces, para algunas personas resulta muy difícil de comprender cómo es que Dios autorizó la muerte. Nosotros necesitamos entender que en todo caso Dios estaba haciendo cumplir su ley y Él tiene el derecho de hacerlo. Y si la ley es extrema, si el mandamiento nos parece extremo, entonces es porque somos importantes para Dios. Si la regla es importante, si el mandamiento nos parece y nos resulta tan extremo, pues eso habla de la importancia de lo que Dios quiere cuidar. Cuando nosotros pasamos por el barrio y vemos demasiadas cámaras en una casa y decimos, bueno, ¿quién vive ahí? ¿De quién se trata? ¿Cierto? Y creo que cuando Dios dice, no mates, es porque Dios está diciendo, ¿saben? Ustedes son preciosos, ustedes son sagrados, ustedes tienen un valor que ni siquiera ustedes pueden imaginar, así que por favor, necesitan cuidarse, cuídense. A través de este mandamiento, Dios nos recuerda eso. Por cuanto somos amados por Él, somos preciados delante de Él, necesitamos esforzarnos en todos los asuntos de la vida. Cuando hablamos de esto, lo que más me impresiona acerca de esto del homicidio, lo que más llama mi atención, es lo que Jesús dijo al respecto. En el Antiguo Testamento, Dios buscaba hacer justicia, pero de una u otra forma, y no digo que esto estaba mal porque Dios es perfecto y su justicia es perfecto, pero de una u otra forma, cuando una persona moría, no se podía reparar, no había reparación. Porque si una persona moría, eso significaba que otro tenía que morir, sí o sí. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús fue mucho más allá. Y no digo con eso que entonces Jesús contradijo la ley. Lo que hizo Jesús no fue tratar los síntomas, sino ir al fondo del problema. De hecho, nosotros somos especialistas tratando con los síntomas, ¿cierto? Vemos el chico que se paró el copete y eso era algo condenable y detestable en mi iglesia hace 20 años. Si el chico se paraba el copete, eso era señal de rebeldía. Y entonces si el chico lo hacía para un lado, lo logramos.
Todo está solucionado, perfecto, ya no se peinó de esa manera tan horrenda. ¿Y qué pasaba con el chico? ¿Qué pasaba en su corazón? No nos importaba, ¿sí? No nos importaba. Nosotros somos especialistas detectando síntomas y condenamos los síntomas, pero rara vez nos preguntamos, ok, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Qué es lo que hace que esto llegue a salir a la luz? ¿Saben? Eso es lo que hizo Jesús. Y quiero que vayamos a Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 26. Jesús está citando la ley y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ok, la cosa se va poniendo complicada, ¿cierto? Porque seguramente nosotros aquí esta mañana, y espero, y si es así, ok, Dios sí se encarga de restituir, de perdonar, de recomponer todas esas cosas. Pero espero que ninguno esta mañana aquí pueda levantar y decir yo he asesinado alguna vez. Pero luego Jesús nos está diciendo, cualquiera que se enoje. Ok, ¿ustedes son enojones? ¿Sí? ¿Con facilidad? ¿Iracundos algunos tal vez? Ok. La vara empieza a subir. Y la verdad es que cuando miro estas cosas y digo, ok, pues la verdad es que nunca se me ha pasado por la mente quitar la vida a alguien. Pero ¿saben cuántas veces me he enojado con alguien? ¿Y cuántas veces he dicho cosas, o por lo menos en mi pensamiento, acerca de alguien? Pues Jesús dice, el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, wow, Jesús es muy bondadoso. Ojalá nosotros, las palabras que usamos ofensivas para referirnos a alguien fueran esas. Ojalá cuando nosotros estamos tan enojados, decimos, no seas necio. Wow, eso yo creo que no pasa. Jesús dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es importante que lo tengan en cuenta. No dejen la ofrenda en la casa, la traen después de que hayan arreglado las cosas. Versículo 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, iglesia, en resumidas cuentas, lo que Jesús nos está diciendo es, cuidado con la forma en cómo manejas tus inconformidades, en cómo manejas tu ira, tu enojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que tú no estás pensando en quitar la vida a alguien. Pero un enojo, una ira mal canalizada puede llegar a hacernos cometer errores. Entonces, existe una gran diferencia entre enojarse y matar a alguien, ¿cierto? Hay una diferencia grandísima, pero lo primero lleva a lo segundo. Ese es el punto aquí, ¿sí? Rara vez dos amigos se están departiendo, están felices y tenga. No, eso creo que no pasa. Empieza por una discusión, nos molestamos, esa discusión y ese enojo va creciendo. ¿Y a dónde nos puede llevar? Bueno, Jesús dice, eso te puede llevar a cometer asesinato, a cometer un homicidio. Entonces, lo que hace Jesús es ir a la raíz del problema. ¿Para qué esperamos que esto pase? ¿Para qué esperar que una persona muera cuando podemos empezar a trabajar en la raíz del problema? Y la raíz del problema es el enojo, es la ira mal canalizada. Entonces, quiero repetir eso otra vez. Existe una gran diferencia entre enojarse y matar a alguien, pero es lo primero que hace posible lo segundo. Seguramente has estado enojado, enojada con alguien. Quizá todos aquí hemos pasado por eso.
ojalá que a partir de esta realidad nosotros podemos recordar que atentar contra que referirnos con palabras negativas hacia nuestro hermano es el equivalente a romper el mandamiento. De niño, en mi infancia, tuve muchos problemas con esto, porque yo era de los que me peleaba con mis amigos y literal, como decimos en la actualidad, nos íbamos a los golpes. Y después de que yo llegué a la iglesia, esas cosas empezaron a cambiar. Y le doy muchas gracias a Dios por eso. Pero esta semana Dios me hizo pensar y me hizo recordar que no solamente soy culpable cuando uso la fuerza, bueno, aunque no tengo tanta, soy pequeñito, pero que no es necesario que eso pase para que yo dañe a alguien. Entonces, tal vez todos nosotros podamos decir, no he matado a una persona, y qué bueno que eso sea así, pero en otro sentido, quizá sí ha pasado. Quizá en otro sentido sí ha pasado. Jesús dijo, y yo creo que eso va en orden ascendente, primero nos dice, no te enojes. Eso parece drástico que Jesús diga, si te enojas ya eres culpable. Pero luego dices, si te enojas puedes usar palabras ofensivas. Y si te enojas puedes llegar a decir fatuo o necio a tu hermano. Nosotros somos especialistas hiriendo con las palabras, ¿cierto? De hecho, muchos de nosotros tendríamos miedo de enfrentar y tal vez de irnos, como decimos vulgarmente, a los golpes con otra persona. Y no porque tengamos temor de Dios, sino porque a veces tal vez somos cobardes o al contrario, ¿no? Bueno, sí, somos tan cobardes que tenemos que tratar de arreglar todo a los golpes. Eso creo que es un sinónimo o un reflejo de cobardía. Pero seguramente algunos de nosotros decimos, no, ¿saben qué? Yo soy incapaz de levantar mi mano contra mi prójimo. Pero las palabras son diferentes. De hecho, muchas personas se sienten valientes haciendo daños con las cosas que dicen. ¿Por qué? Porque es más fácil decir que hacer, y también aplica en ese sentido. Ofendemos, dañamos con las cosas que decimos, y eso es más fácil incluso justificarlo. Entonces, si estás enojado, puedes llegar a ofender, y eso es quitar valor, eso es restar, es opacar al otro, tonto o falto de razón, dicho de una manera ofensiva, es algo dañino, es algo que Dios condena, y es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Y saben, creo que esa es la forma en que más peco contra mi prójimo. Y saben, yo nunca digo cosas a una persona, pero lo que pienso es diferente. Y a veces esto es algo predeterminado. De hecho, ¿a ustedes no les pasa que se imaginan discusiones o situaciones y que son hipotéticas? Entonces, por ejemplo, los que vamos en bici a algún lugar todos los días, esta mañana salimos de la bici y estamos recordando que ayer una persona se nos atravesó, y entonces estamos diciendo, si esa persona se nos vuelve a atravesar, ya sé lo que le voy a decir. Imaginamos esas conversaciones. De hecho, a veces mi esposa dice, ¿estás repasando la charla? Yo digo, no, estoy peleando con alguien. Estoy imaginándome situaciones hipotéticas y discusiones, y ¿saben que eso es algo predeterminado en mí? En serio, es algo predeterminado. Y vuelvo y digo, no lo digo, pero en mi pensamiento está. Y si no lo digo a la persona, bueno, se lo digo a la persona que va a mi lado, y casi siempre es mi esposa, especialmente cuando voy conduciendo. Y he tenido en varias ocasiones de decir, y a veces ella también me ha corregido, decir, esposo, ¿saben? Eso es muy fácil para mí. Y tal vez yo no voy a bajarme de mi carro, tal vez no, en serio, no voy a hacer eso. Para mí es inconcebible
siquiera verme peleando con alguien de manera física. Pero lo que pienso es diferente. Y lo que digo a veces para mí acerca de otras personas es diferente. En el griego, la palabra para necio es raka. O sea, ya le pueden decir a una persona raka y no se va a sentir ofendida. No. La palabra es raka y significa cabeza hueca. Eso es lo que significa. Un cabeza hueca, un inútil, un vacío. Eso es lo que significa. Ahora, ¿ustedes alguna vez han dicho tonto a alguien? Bueno, ese es el equivalente. ¿Y saben quién es ese alguien? Según lo que hemos visto esta mañana, bueno, ese alguien es un portador de la imagen de Dios. Uno igual a ti. Dios no hace cosas por error. Pero cuando nosotros nos enojamos y decimos fatuo o necio o el equivalente en nuestro contexto, entre comillas, idiota o tonto o bruto, que son palabras que usamos. De hecho, hace poco una amiga estaba muy mal emocionalmente, en serio, estaba muy frustrada porque alguien la hizo sentir como boba por las cosas que dijo. Y esa persona estaba muy, muy lastimada y estaba muy, muy sentida. Y uno dice, ¿pero en serio nos vamos a poner así? Sí, hay cosas que dañan, las palabras dañan. Entonces, aunque la ira es justificada, airaos pero no pequéis, no así el lastimar. Y nuestras palabras lastiman. Y Dios dice, si tú ofendes a tu hermano, entonces, así sea de palabra, bueno, ya eres culpable. Es el equivalente a una agresión física, incluso delante de Jesús, a quitar la vida. Entonces, ahora podemos tal vez responder un par de preguntas nuevamente. ¿Has cometido homicidio? ¿Has quitado la vida a alguien alguna vez? Si las palabras asesinan y tienen la capacidad de destruir, ¿eres un asesino? ¿Has atentado alguna vez contra la integridad de alguien? ¿Cuántas veces has dañado la imagen de Dios proyectada en tus semejantes? Solo porque estabas molesto o molesta. Solo porque esa persona hizo algo que a ti no te gustó o porque hizo algo con lo cual tú no estás de acuerdo. ¿Saben? El mandato no tiene ninguna condición. Simplemente Dios dice, no mates. Tú no tienes el derecho de hacerlo. Y no necesitas levantar tu mano. Solo necesitas alimentar tu ira, alimentar tu enojo y ofender a esa persona de palabra. Bueno, ya eres culpable. Tomemos un momento para orar esta mañana. Y yo quiero darle primeramente gracias a Dios porque creo que para mí fue muy, muy significativo esta vez que Dios me diga no mates. Yo esperaría que Dios obviara ese precepto, ese mandamiento. Yo esperaba que Dios vea mi corazón y diga de mí, no necesito decirte eso. No hace falta que te lo digas. Pero es todo lo contrario. Dios nos mira a cada uno de nosotros esta mañana aquí en este pequeño lugar y nos está diciendo, tú tienes la capacidad de dañar. Tú tienes el potencial de destruir a tu hermano, a tu prójimo. Así que por favor no mates. Y saben, de aquí en adelante Él va a decirnos esas cosas por las cuales nuestro corazón se llena de soberbia, de orgullo, a tal punto que lo que en un momento pareciera inconcebible pueda llegar a ser una realidad. Él nos va a decir, no cometas adulterio, sé satisfecho, deleítate en lo que yo te he dado. Él nos va a decir, gózate
con la provisión que doy a tu casa, con el vestido que tienes hoy, con la casa que tienes, con el techo que te he dado, con la familia que te he provisto. Pero por favor no codicies, no alimentes envidia en tu corazón. Y luego nos va a decir, cuidado, cuidado con las cosas que estás viendo, con las cosas que estás alimentando, cómo estás manejando tus relaciones. Así que si estás luchando con alguna de esas cosas, yo quiero invitarte que oremos a Dios esta mañana juntos. Que pidamos a Dios que su ley sea un deleite. Eso es posible. Varios autores bíblicos se refirieron a la ley de Dios como algo dulce, como algo agradable, como algo que puede traer gozo al alma. Y nosotros podemos experimentar eso mismo. Y yo quiero orar a Dios por mí, pero también quiero orar por ustedes. Señor, muchas gracias por recordarnos, por un lado esta mañana, nuestra capacidad de maldad, nuestro corazón. Pero por otro lado, Señor, gracias por recordarnos que somos valiosos para ti, que somos tesoros para ti, que somos preciados, que somos amados por ti, y que si hay un mandamiento que parece tan drástico, es porque tú quieres proteger lo que amas. Y eso nos recuerda que somos amados y que con ese mismo amor, Señor, con que tú nos amas, nosotros deberíamos y debemos amar a nuestros semejantes. No hay excusa, no hay absolutamente nada que justifique el hecho de que yo me levante contra mi hermano. Así que, Señor, por favor, ayúdanos a lidiar con estas situaciones que pueden llegar a que eso sea posible. Ayúdanos, Señor, a ser gozosos con lo que tú das y en la medida en que lo das a cada uno de nosotros. Ayúdanos a amar, Señor, las provisiones y lo que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a ver a nuestros hermanos como nos vemos a nosotros mismos y entender que no tenemos derecho, ningún derecho sobre ellos. Que la justicia es tuya, que la venganza es tuya y que solo a ti te pertenece, Señor. Y que de esa manera nosotros podamos honrar tu ley y tratar el problema del homicidio de raíz. Muchas gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.